Señores, de regreso estamos con el consumidor y para nosotros es un gran placer compartir con el doctor Edral Rodríguez. Buenos días, doctor. Buen día, ¿Cómo Pablo. está usted? Gracias ¿Cómo se por siente? la invitación. Todo bien. Qué bueno que esté con nosotros, doctor. Usted sigue siendo reumatólogo e internista, ¿verdad que sí? Sí, señor. Hasta nuevo aviso. Sí, todavía. Qué bueno que esté por aquí. Vamos a hablar hoy sobre una enfermedad que hablaba un poquito fuera del aire y usted me decía que es una enfermedad que hay que aprender a lidiar con ella. El paciente que vive, que la tiene, lo que se busca es que tenga mejor calidad de vida y es la fibromialgia. Explíqueme, doctor, qué es esta enfermedad y cuáles son las características que tiene. La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por dolor musculoesquelético crónico. Estamos diciendo... Musculoesquelético. Musculoesquelético. Eso es los huesos y los músculos. A nivel articular, sí, a nivel muscular. Okay. Estamos diciendo que es una enfermedad que se presenta en pacientes jóvenes de aproximadamente de 15 a 45 años de edad, okay, y que regularmente lo que la tienen son mujeres. Okay. Te decía, Pablo, en mi consulta, yo diría que un 99% de los pacientes que yo veo con fibromialgia son mujeres. Okay. O sea, que es una enfermedad muy, muy frecuente en las mujeres. ¿Y cómo se presenta? ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? ¿Dolor en los músculos de usted hablaba? Regularmente dolor. Dolor. ¿Cómo se describiría ese dolor? Bueno, es un dolor un poco inespecífico. Okay. O sea, no está localizado precisamente en una articulación. Principalmente el paciente te puede ir con dolor de espaldas, okay, pero al dolor también se le acompañan otros factores como pérdida de sueño, alteración del estado de ánimo, cambios en el patrón evacuatorio también ese paciente te puede referir. Ese paciente te puede referir que en la mañana está muy, muy cansado, que no pudo dormir. O sea, son cosas que te van sugiriendo que ese paciente tiene fibromialgia. ¿Hay algún estudio, se realiza algún análisis, algún laboratorio que determine la enfermedad, doctor? No. Hasta el momento no se ha podido encontrar ningún marcador a nivel de sangre u orina que pueda sugerir que el paciente tenga la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad es meramente clínico y por eso regularmente tú puedes recibir pacientes que han ido a múltiples médicos con fibromialgia que te llegan con un expediente de este tamaño. Me dicen, doctor, pero a mí me han hecho de todo y no me encuentran nada. Entonces tú comienzas a desglosarlo, comienzas a estudiarlo, comienzas a interrogarlo, lo examinas y dices, mira, aquí lo que tenemos es una fibromialgia. La fibromialgia no es una enfermedad exclusiva del reumatólogo. La fibromialgia es una enfermedad multidisciplinaria. Okay. Los pacientes con fibromialgia hay que darle un soporte psicológico, hay que darle un soporte familiar, porque hay que darle un soporte en el trabajo. En el trabajo no lo entienden, la familia no entiende por qué esa señora tiene tanto dolor y no aparece nada. Entonces, esos pacientes hay que llevarlo de la mano, hay que verlo un psicólogo, tiene que verlo alguien que trabaje con terapias. Ese paciente hay que enseñarlo a manejar el estrés. El estrés definitivamente es un desencadenante para fibromialgia, empeora la sintomatología del paciente. Doctor, y ese caso, entonces, una enfermedad que no te da síntomas, bueno, síntomas te da, pero que no se presentan alteraciones en los análisis, en los estudios, no hay un estudio que se haga para diagnosticar esa enfermedad. Supongo que es más un criterio, vamos a decir, del médico, ¿no? El doctor, sí, que va a determinar. No habrá, debe haber muchos falsos diagnósticos entonces de fibromialgia. Sí, definitivamente sí. Personas con fibromialgia que no han sido diagnosticadas. Que no han sido diagnosticadas. Sí. Te puedo decir que el Colegio Americano de Reumatología, sí, en 1992 desarrolló una serie de parámetros que uno toma en cuenta para encasillar un paciente en fibromialgia. Sí. Posteriormente, ya en el 2010, hace otros criterios para también ayudar a diagnosticar ese paciente. Usted sabe que salimos a la calle, doctor, y le preguntamos a nuestros conciudadanos qué provoca la fibromialgia. Sí, vamos a ver qué dice el dominicano con respecto al tema. Dolores musculares que le da a la gente,
como dolores de cabeza. No, no conozco esa enfermedad. Claro que no. De dolores de los músculos, con síntomas, con varios síntomas más. Tengo tanto conocimiento como debería tener. No, no tengo conocimiento de esta enfermedad. Puede causar fiebre y eso, y dolor en el cuerpo. No sé. Dolores musculares, de cabeza y fiebre alta. Que son dolores en los huesos, da mucha fiebre, desánimo a la persona, o sea que requiere mucho de reposo. Doctora, ahí vimos de las pocas personas que conocían de la enfermedad, mencionaron fiebre, dolores en los músculos y falta de ánimo. Eso fue lo que más común vimos. ¿Qué le pareció? Sí, excelente. La gente tiene algún tipo de orientación de la enfermedad. La fiebre no va. No va la fiebre. Pero definitivamente el dolor es algo con lo que lidiamos todos los días. El desánimo en la mañana, el cansancio. Esa es la mañana, doctor. Porque para gente que nos están viendo ahora, que está diciendo, ay, yo tengo eso. Cuidado si es eso que yo tengo, porque sabe que hay mucha gente que piensa que no sabe lo que siente o no sabe lo que tiene y se ha hecho estudio y puede estar pensando en esto. Entonces, para ser más descriptivo, ¿el dolor tiene que ser en la mañana o puede ser, o sea, el cansancio en la mañana? No necesariamente. No necesariamente. Ese paciente se puede durar el día entero cansado y el día entero con dolor. Sí. O sea, el paciente te refiere en la mañana que amanece muy agotado, un paciente que se acostó y que amanece cansado, tú dices, pero espérate, algo está pasando ahí, porque ese paciente no descansó. Sí. Entonces ahí tú comienzas a sospechar, puede tener una fibromialgia y comienzas entonces a atar cabos, a buscar factores que puedan hacer el diagnóstico. Entonces el dolor sería la espalda, usted decía, y también las coyunturas. Regularmente. Sí. Dolor de espalda, dolor aquí externoclavicular, extremidades. Hay pacientes que te llegan, algo que me dicen regularmente cuando llega el paciente, hola, ¿cómo está? ¿Qué me le pasa? Me dice, doctor, a mí me duele todo. Sí. O sea, ese paciente tiene un dolor insoportable generalizado. Sí. Entonces es un tema. Entonces, doctor, ¿qué se hace? Porque ya usted se diagnosticó que esta paciente, porque usted habla que en la mayoría de los casos es mujer, aunque los hombres pueden darse uno que otro caso, pero 90% es mujer. Esta paciente que llega, luego que usted la diagnostica con la enfermedad, ¿qué pasa? ¿Qué cambia en su estilo de vida? ¿Qué debe hacer? Hay muchas cosas que se le pueden recomendar al paciente con fibromialgia. Las principales aristas del tratamiento no son farmacológicos. Okay. O sea, ese paciente tú tienes que hablar mucho con ese paciente, recomendarle que aprenda a manejar el estrés. Ese paciente tú tienes que sacarlo de su rutina. Disculpe que le interrumpa, doctor. Usted habla del estrés y lo ha mencionado en varias ocasiones. ¿El estrés detona entonces estas crisis? Empeora las crisis de fibromialgia. Sí. Entonces, un paciente que tú tienes que hablar mucho con él, enseñarle a manejar el estrés en la casa, el estrés en el trabajo. Ese paciente tú tienes que recomendarle que se salga un poco de su rutina. Tú tienes que recomendarle que busque un entretenimiento sano para que se desenfoque un poco del dolor. Okay. Ese paciente tú tienes que recomendarle terapias, siempre y cuando el paciente no tenga dolor, siempre y cuando lo tolere. Y posteriormente tú tienes que ir agregando algunos tratamientos farmacológicos para mejorar la calidad de vida del paciente. Okay. Ese paciente hay que ayudarlo a dormir. Es un paciente que no duerme, pues tú tienes que hacer énfasis en que ese paciente duerma. Ese paciente tiene dolor, hay que quitarle el dolor. Esos pacientes pueden tener cuadros depresivos y hay que ayudarlo a que tengan un poco de ánimo. ¿Está relacionada la depresión con estos dolores, ¿no? Que no se te quitan. Sí, sí. Por ahí que va, ¿no? Hay un porcentaje importante de la enfermedad que tiene depresión. Hay varios tipos de fibromialgia.
Tú puedes tener una fibromialgia que lo que te refiera sea más dolor, Sí. puedes tener una fibromialgia que lo que te refiera sea más cansancio, puedes tener una fibromialgia que sea cansancio, depresión. Sí. Hay que contextualizar mucho al paciente. Entonces, doctor, cada paciente, supongo, en esta enfermedad tiene un tratamiento que va a ir acorde con su estilo de vida y con su realidad, ¿no? Claro, claro. O sea, no hay un tratamiento específico Para todos, para ¿no? todos, ¿no? Hay que personalizar Hay que el personalizar el tratamiento. Doctor, ¿y eso te deshabilita de alguna forma? ¿Te quita la habilidad de hacer algunas actividades por el tema del dolor? ¿El tema laboral te va a afectar? Definitivamente sí, Sí. Pablo. Es una enfermedad que incapacita mucho. Y es por eso el paciente no se puede desempeñar en su día a día. No puede hacer su trabajo, no puede hacer las funciones que el paciente hacía. Sí. Entonces, hay que lidiar con eso. Sí. Hay que lidiar con eso. Hay que tratar de que ese paciente pueda funcionar sin ninguna sintomatología. ¿Cómo hacemos eso, doctor? ¿Qué hacen ustedes los profesionales? Ya usted hablaba de que no es un solo doctor que va a trabajar esto, implica un equipo, ¿no?, de trabajo, que psicólogos y demás. Pero, ¿qué ustedes como reumatólogos o el equipo de trabajo, supongo que debe haber comunicación entre todos, cómo le dan calidad de vida a esta paciente o a este paciente? Lo primero que hay es que identificar cuál es el predominio de síntomas del paciente. Ok. ¿Qué es lo que más le afecta? ¿Qué es lo que más me está incapacitando ese paciente? Ok. Si es el cuadro depresivo, si es que ese paciente tuvo algún estrés, enfocarlo por ahí. Sí. Si es que el paciente tiene problemas para dormir. Hay pacientes que tienen un cuadro fibromiálgico y el único punto importante es que ese paciente no duerme. Tú lo ayudas a dormir a ese paciente, Y ya le mejoraste la calidad de vida. funcionó. Claro. Ahora, hay pacientes que tienen el problema de dormir y que tienen cuadros depresivos. Pues ese paciente tú lo ayudas a dormir, hace una interconsulta con un psicólogo y ahí lo vas manejando. Hay pacientes que tienen el cuadro y tienen debilidad muscular. Pues vamos a trabajar un poquito de rehabilitación con ese paciente. Sí. Y el dolor, calmante para el dolor. Y el dolor hay que calmarlo. Hay que calmarlo. Hay pacientes que tienen fibromialgia y junto con la fibromialgia tienen algún tema articular, Ok. algún desgaste Una articular, artritis o algo. una rodilla hinchada. Sí. Pues vamos a solucionar eso, vamos a estabilizarlo y el paciente funciona. Sí. Doctor, ¿y esto es degenerativo, esta enfermedad? O sea, a medida que va pasando el tiempo, ¿se pueden ir empeorando los síntomas? ¿O va a ser unos síntomas que se van a mantener iguales durante toda tu vida? Porque es una enfermedad Crónica. que no lo hemos hablado, pero es una enfermedad crónica, es una enfermedad que va a perdurar mientras tengas vida, ¿no? Sí, no es una enfermedad degenerativa. No. Regularmente los pacientes con fibromialgia, dependiendo del momento de su vida en que se encuentren y con las cosas que lidien, pueden hacer episodios de crisis y estar totalmente asintomáticos. Okay. Hay pacientes que tú logras que duren mucho tiempo asintomáticos. Okay. Hay pacientes que tienen muchos medicamentos para controlar los síntomas. Hay pacientes que prácticamente tú lo tienes sin nada. Sí. O sea, que eso va a depender, como ya dije, va a depender del paciente. Eso va a depender mucho de ¿Y cura, doctor? ¿Se puede hablar de cura para la fibromialgia? Por el momento no. No. Por el momento no hablamos de cura. Sí, como te decía Pablo, hay pacientes que pueden durar incluso tiempo sin tratamiento. Pero, bueno, o sea, pero eso no significa que estén, Pero eso que no significa- pudiera en presentarse. En algún momento puede presentarse. puede hacer una crisis. Doctor, y fibromialgia. por último, el tema del factor, que no le he preguntado al inicio, el factor ¿hay factores de riesgo para esta enfermedad? O sea, no es una enfermedad contagiosa, obviamente, o sea, no se ha hablado de eso, pero no sabemos que no es contagioso. ¿Qué factores pudieran ser determinantes para que una persona padezca de esta enfermedad? Hasta el momento no hay nada que tú puedas asociar, determinar Sí. para predecir que un paciente va a tener fibromialgia. Ok. O sea, que no hay nada. No. Ni el tema genético. Yo le preguntaba fuera del aire, quería hacerle la pregunta también ante los televidentes. Si el tema genético tiene algún tipo de relación. Sabemos que hay muchas enfermedades que se heredan. ¿Se hereda la fibromialgia? No se hereda, Tampoco. no se pega, no se ha logrado identificar un aspecto genético y relacionarlo con una enfermedad. La mayoría de los casos
vemos que a nivel de estadística se ven en Europa, Estados Unidos, en países industrializados. Mientras el país es más industrializado, pues hay más casos de fibromialgia, pero no hay manera de predecir. Aquí en República Dominicana usted se ven muchos casos de fibromialgia. Hay muchos pacientes Hay muchos con pacientes. fibromialgia. Sí. Bueno, verdad que, doctor, gracias por estar con nosotros y nosotros conocer esta enfermedad que a tantas personas seguro le afecta su vida. Ya el doctor le ha comentado, señores, las posibilidades que existen. Es un tema que no es un solo profesional que debe tomarlo en cuenta, sino más bien un grupo de profesionales que va a depender cada uno de su área y de qué área está más afectada en el paciente. También de que no hay un estudio, no hay unos análisis, no hay laboratorios que pudieran determinar la enfermedad, sino más bien es un tema de la percepción, o más que de la percepción del clínico, de la evaluación clínica que haga el profesional. ¿Verdad que sí, doctor? De acuerdo. Doctor, Así es. ¿Dónde está ubicado su consultorio para la gente que quiera visitarlo? Yo estoy ubicado en la Clínica Gómez Patiño, en la suite 19 y también en Hospital en Santo Domingo. Muy bien, a doctor. las órdenes. Un gran placer, doctor, tener el programa. Igual, Pablo. Esperamos tenerlo pronto por aquí. Seguir tratando estos temas tan interesantes que yo sé que son de la utilidad de muchos televidentes que quieren conocer la enfermedad o otros que la están padeciendo. Ya lo saben, es un tema de un estilo de vida que va a cambiar, pero se puede vivir con ella. No se muere una persona por esta enfermedad. No se muere. No es una sentencia de muerte. No. Más bien es un nuevo estilo de vida que va a tener que adoptar. Claro. Gracias, doctor. Gracias, Pablo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón con nosotros. No se vayan.